8:35 de la mañana de este día lunes 20 de mayo, interferiado, una ciudad de Santiago que anda a media máquina, lo hablábamos aquí con nuestros invitados, que paso a presentar inmediatamente. Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, periodista. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Bien, aquí estamos esperando la lluvia. Así es, y estamos también junto al diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Saludos a todos y todas. Bueno, esta semana más corta, un poco rara, ¿no? Lluviosa, no va a ser menos intensa en lo político, y comenzó con un acontecimiento este fin de semana, no acá en Chile, sino que en España, ¿no? Con dichos del ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Cast, con críticas muy duras al presidente Boric. No es primera vez que lo hace, ¿eh? Recordemos que hace algunas semanas también deslizó críticas, ¿no? Insinuó que el presidente no iba todos los días a La Moneda, ¿no? En fin, y varias otras cosas bien delicadas. Pero fue muy cuestionado ayer José Antonio Cast, incluso desde Chile Vamos, no así el Partido Republicano, pero en Chile Vamos plantearon que la institución de la presidencia se debe proteger, se debe resguardar, y que no es atinado, ¿no? Estas declaraciones en el extranjero. ¿Qué les parece esto, que evidentemente responde a una estrategia en un momento donde José Antonio Cast está bien estancado en las encuestas, Juan Andrés? Mira, yo creo que efectivamente no es algo espontáneo, no es un exabrupto, no es un hecho episódico, es la continuidad de una línea de contenido y de mensaje que Cast y ese sector tienen. Y creo que hay que considerarlo en su dimensión. Primero porque es evidente que lo que se está buscando es estigmatizar, es caricaturizar, es descalificar un adversario político y las ideas del adversario político, de la manera como se hace. Porque bien podría decir, yo discrepo de que el presidente de la República haya cambiado de opinión, y no le creo que haya cambiado de opinión, por ejemplo. Es otra forma de decir. Pero en este caso la forma influye, porque utiliza la palabra travestismo. Travesti, dice, Travesti. tenemos un presidente que es un travesti y lo político. repite Sí. varias veces. Yo entiendo de que Cast tiene una visión valórica, conceptual respecto de la diversidad de género. Entiendo que la lleva al nivel de la caricatura. Y claro, cuando se plantean cosas de este tipo, él y su sector hablan de que la gente se victimiza. Entonces creo que aquí hay un tema más de fondo que a mí me parece que es súper importante considerarlo desde el punto de vista de lo que implica la forma de la política cuando toma estas expresiones y cuando se transforma en un planteamiento de violencia verbal y de estigmatización y de cuestionamiento al adversario político, insisto en este punto, incluido el hecho de que no se le reconoce al adversario político la posibilidad de cambiar de opinión, ¿no? De cambiar de opinión. Simplemente hay una... Y esto está ocurriendo no solamente aquí, ¿eh? Eso, bueno, Milei fue Sí. una cosa bastante radical, extrema, en España. Hay otras lideresas y líderes políticos de la derecha. Yo no hablo de la ultraderecha, yo hablo de la derecha. ¿Por qué? Porque históricamente, por lo menos en Chile, la derecha siempre ha tenido estos componentes. No es una ocasión excepcional, siempre los ha tenido. Los tuvo antes del golpe, qué decir después del golpe, qué decir en los 90 también. Y yo creo que es re importante tomar en consideración esto. Ahora, a mí me parece también de que hay que ir a un tema de fondo respecto de lo que dice Cast. Porque, y no lo he escuchado solo de él, por ejemplo, el Partido Republicano vota en contra de incluso legislar respecto del Ministerio de Seguridad Pública, porque dicen de que son más burocracia, dicen que son recursos que no se van a usar bien. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y lo hicieron, por ejemplo, cuando en el Parlamento, en el Senado, rechazaron la posibilidad de investigar la ruta del dinero, ni más ni menos que el lavado de dinero en el narcotráfico. Entonces yo lo que creo es que ese sector
en concreto, tiene una posición contraria a investigar el narcotráfico y el negocio del lavado de dinero. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando se plantean las cosas de esta manera, yo diría que vamos al fondo. Y eso es lo que necesitamos en Chile, ir al fondo de los debates, no a estas cuestiones que yo diría transforman los debates en cuestiones en donde lo que pasa a ser el hecho de la polémica es esto que está ocurriendo con lo que dijo Kast. Yo creo que Kast tiene plena conciencia cuando dijo que el presidente era woke, sí. Lo que alguna vez lo conversamos acá, e incluso lo dijo ayer. Yo sé que esto, y ahora dice esto, yo creo que él tiene plena conciencia de que va a generar una tensión en relación a un debate que lo ve como un debate conveniente para su postura, ojo, para su posición. Sí, bueno, el ex candidato Kast había dicho también en Hungría hace algunos meses, y lo voy a leer textual, dijo, tenemos un presidente que tiene menos de 40 años, que sale a andar en bicicleta por la calle con escoltas policiales, que llega a trabajar tarde, que se va para la casa temprano, e incluso hay días que ni siquiera va a trabajar. Por lo tanto, esto, como dice Juan Andrés, responde a una estrategia de él de criticar al presidente Boric fuera del país, pues en Hungría y ahora en España. Jaime Mulet. Claro, como ustedes señalan, no es la primera vez. A mí me parecen, obviamente, las expresiones extremadamente graves. Creo que obedecen a la construcción de un discurso ante cierta desesperación de Kast por el avance, creo yo, de Matei, que es una mujer de derecha dura como él. Se ha contenido más últimamente, pero es una ni más ni menos que hija de uno de los generales de la Junta de Gobierno de la dictadura, no hay que olvidarse de eso, que ha tenido un blanqueamiento como alcaldesa de la comuna de Providencia, pero que es extremadamente dura, entonces compite en el ámbito de Kast, y yo creo que Kast se está viendo hoy día su liderazgo, su pretensión presidencial morigerada, más que morigerada, digamos, más bien acorralada por el discurso y el surgimiento de Matei, y está tratando de salvarse mandándole mensajes a su público, digamos, a esta derecha extrema que desgraciadamente ha crecido. Y lo hace ni más ni menos que en un foro global de insultos, digamos, de Vox, porque parten insultando, no sé, Milei con un insulto al gobierno de España de una manera muy poco prudente, diría poco habitual en el ámbito de las relaciones políticas y de las relaciones entre los países. Entonces va a ese festival de insultos y se mete y no quiere ser menos Kast. Y insulta al presidente de la República con esa frase, ¿cierto? Que él sabe que va a provocar porque lo dice. Esto va a generar revuelo en mi país, pero está como un personaje de la televisión, decía, ¿lo digo o no lo digo? En ese show, claro. Con un público además muy obsecuente, un público que seguramente lo alentó a decir eso. A mí me gustó la reacción en el país casi unánime, fíjate, incluso de la gente de derecha tradicional, de la U, de la Renovación Nacional, veía ahí unas declaraciones de la presidenta de Bópoli, donde hacen el reproche a ese tipo de acciones. Y me pareció interesante, fíjate, porque eso demuestra un quiebre en la derecha. Hay una derecha que obviamente tiene una mayor preocupación por el diálogo, por la forma de hacer política, y que se atrevan a hacer esta crítica. ¿Piensa usted que esos mismos que lo critican hoy día de Chile Vamos apoyaron a Kast en la segunda vuelta la vez pasada? Eso significa que se está produciendo ahí una fisura interesante de no aceptar, obviamente, o de no traspasar ciertos límites. Yo creo que Kast, que en algún momento aparecía como un hombre de extrema derecha, pero que tenía ciertos límites, digamos, no acercándose a esta figura de derecha tipo Milei o tipo presidente Vox en España, hoy día ha caído, ha corrido el cerco del mismo más allá, y creo que llega a este tipo de expresiones que sin duda no contribuyen. Creo yo que él se equivoca también, porque su público en general, mi impresión es que él había logrado traspasar mirándose al centro en su votación en la segunda vuelta. Pero bueno, es la manera que ha encontrado, creo yo, de estar en los medios, de estar en la polémica, y creo que obviamente le hace mal al país. Y me gustó mucho la reacción en general del mundo político. Bueno, y los chilenos y chilenas idiosincráticamente no somos tan confrontacionales como los argentinos, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, hay que ver ahí si es que funciona este discurso de José Antonio Kast. Ahora, a mí también me llamó la atención la reacción de Chile Vamos, que fue muy enérgica, y quizás esto, Juan Andrés, se debe a que ellos padecieron durante la administración anterior
críticas muy duras desde la oposición, ¿no? Ahí, bueno, tu partido fue un férreo opositor del gobierno del presidente Piñera, se le calificó en los peores términos, no recuerdo a ningún parlamentario hablando de asesino, pero era más o menos como lo que se planteaba en general respecto del presidente Piñera, se le cuestionaba mucho, ¿no? Cuando se habla de proteger la figura presidencial a todo evento, sea quien sea, ¿cómo ves tú lo que pasó también en la administración anterior con Piñera y las críticas que se le hicieron? No fue nadie, por lo menos yo no recuerdo, no fue nadie a otro país a criticar a Piñera. O si es que alguien se acuerda lo podría mencionar, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que... son contextos distintos. Sí, son contextos distintos, pero mira, yo no creo que desde el punto de vista democrático haya límites a los debates políticos y a las propuestas políticas cuando se producen situaciones de nivel de crisis como la que tuvimos en Chile en el contexto del estallido, pero incluso antes. O sea, yo insisto, yo he puesto este ejemplo en otros momentos. En otros países con situaciones de crisis, de manifestación, de descontento social, mucho menores de la que ha habido en Chile, 2011, estallido social, los gobiernos han convocado a elecciones, han adelantado las elecciones. Hay gobiernos que han llamado a formar coaliciones nuevas. Sí, pero eso no está en nuestra Constitución. No, sí, pero mira... Porque el mira presidente de tu partido pedía que mira lo que Piñera renunciara. No era el presidente de mi partido, era mi partido. Bueno, el partido. Y era un sector. ¿Por qué? Porque eso significaba adelantar las elecciones, significaba que asumía la presidencia del país la presidenta del Senado, Yarna Proboste, y se generaba una lógica de diálogo que no existía. Estaba Jaime Quintana de presidente del Senado. No, primero Proboste, después Quintana, que no existía. Porque ocurre que el gobierno de Piñera, el 2011, le pegó un portonazo a las movilizaciones del 2011. La gente que dirigía el movimiento del 2011 fue a La Moneda a conversar, fueron varias veces. Conversaron varias veces con Lavín, ministro de Educación, yo doy fe de eso. Se conversaba en la Comisión de Educación encabezada por un diputado de la UDI, Melero. Y sin embargo el gobierno, por una razón política, le cerró la puerta a cualquier posibilidad de diálogo que implicaba poner en la mesa los planteamientos que hacía el movimiento del 2011. ¿Y qué pasó entonces con eso? Lo que ocurrió fue que el movimiento siguió, vinieron elecciones, el gobierno de la nueva mayoría en su programa pone varias de las cuestiones que venían de ese movimiento, algunas avanzaron, otras no, educación algo avanzó, cambio del sistema binominal algo avanzó, se hicieron cabildos para la nueva constitución, importantes, no fueron menores. Todo esto la derecha, que había estado con Piñera en el gobierno anterior, lo rechazó y lo rechazó. Solo algunos sectores, minoritariamente, casi en forma individual, por ejemplo, participaron en los procesos de cabildo de la derecha. El resto, la mayoría, negó, rechazó. Y después viene el estallido, con millones y millones en las calles. Yo vuelvo a insistir, a proporción de país, con la cantidad de habitantes que tenemos, en comparación a todos los países del mundo. O sea, lo que está ocurriendo hoy día en Estados Unidos con las movilizaciones universitarias, con las movilizaciones populares, porque no son solo las universitarias, en Estados Unidos, en Texas, Denver, Nueva York, Los Ángeles, California y un montón de otras ciudades más. Antes de las fantásticas movilizaciones universitarias que han habido, se produjeron movilizaciones populares por el tema del genocidio en Gaza. Si uno lo mira a proporción, en Chile, esto es 3 o 4 veces mucho más en cantidad de personas en las calles que lo que hay hoy día en Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, porque el estigma a la calle en el fondo es el estigma a la movilización ciudadana. Entonces yo digo, bueno, lo que ocurrió en ese momento es que en el Parlamento, el Partido Comunista y otras fuerzas políticas planteamos esto como una solución democrática, que incluso más, si yo no me equivoco, Jaime, antes del estallido ya había planteamientos que hacían referencia a la posibilidad de buscar un camino que implicara, sobre el contexto de la institucionalidad política, una salida democrática en una situación de crisis. Y la derecha se negó y lo rechazó. Y nosotros, quiero decirte que nunca cerramos la puerta a conversar con el gobierno de Piñera. Me refiero al Partido Comunista de Chile. Nunca. Incluso cuando hicimos la presentación de la acusación. Aún así, porque para nosotros la acusación no tenía que ver con una persecución o una estigmatización como la que hace Kast.
tenía que ver con una razón política de fondo, Sí, pues, que era y en otro contexto enfrentar una crisis. Sí. ¿No? Jaime Mulet, respecto del resguardo de la figura presidencial y quizás esta comparación que se hace a menudo, la derecha lo plantea siempre que el actual oficialismo fue la peor oposición que hubo desde la vuelta a la democracia. ¿Cómo evalúas tú eso también retrospectivamente, autocríticamente, si quieres? Mira, esto que dice la peor oposición, yo pienso en el acuerdo del 15 de noviembre, que dicho sea de paso no estuve de acuerdo, pero sí el presidente Boric, que fue uno de los articuladores. Y esa peor oposición es la que impidió, si uno sigue la línea del 15 de noviembre, según el planteamiento que se hace el 15 de noviembre, que le dan una salida a las consecuencias que estaba provocando el estallido social, o esas expresiones de movilización duras que hubo en octubre del 2019. Nosotros no estuvimos de acuerdo, yo recuerdo que el Partido Comunista tampoco, nosotros queríamos soluciones económico-sociales, digamos, más que políticas. Esa fue la objeción que hicimos en ese momento, y coincidimos con el Partido Comunista y con otros partidos. Pero ¿quién lideró eso? Boric, entre otros. Y Boric hace una articulación para no, en esa óptica, en esa lógica, digamos, no seguir encendiendo, digamos, una situación que era dramática en ese momento de manifestaciones populares, y logran esa salida a través de ese camino de ofrecer un cambio constitucional que fracasó, digamos, a la larga, y que Piñera inteligentemente toma, ¿cierto? Y de alguna manera desincentiva, digamos, la movilización social, ese hecho. De manera que el propio articulador uno de los articuladores fue el presidente Boric. Entonces no pueden decir a Boric que él tiene un camino distinto. Lo otro, que es muy importante, Kast habla como candidato presidencial. Yo no conozco ningún candidato presidencial en nuestro país, ya de candidato, que tenga ese tipo de beligerancia con el presidente de la República en ejercicio. Uno podrá ver algunas declaraciones de Boric, dirigente estudiantil, que podrán ser reprochables para algunos, pero en cuanto dirigente estudiantil, en cuanto diputado, pero en cuanto presidente, cuando aspira a ser la autoridad máxima del país, generalmente las personas que obviamente toman ese camino tienen ciertos límites en el debate, porque saben que en algún momento pueden representar al país en su conjunto, al país completo, con la figura de la presidencia de la República. Si tú revisas ese Boric candidato al presidente de la República, también hay ciertos, obviamente, límites en un lenguaje que obviamente no genera este tipo de consecuencias, que es lo que hace Kast hoy día. Kast, candidato a presidente de la República de Chile, un candidato, además un ex candidato presidencial y un aspirante a la presidencia de la República en el territorio extranjero, ante una audiencia, ¿cierto?, que obviamente lo aplaude, muy acorde a su línea de pensamiento. Entonces creo que es distinto. Por eso que en el debate, en lo que pasa el 2019, el 2020, el gobierno de Piñera, bueno, hay que ver los distintos actores. La política es la política, las manifestaciones son las manifestaciones, el derecho a protesta es el derecho a protesta, pero los actores, cuando se invisten de candidato a presidente de la República, bueno, obviamente hay que son actores distintos, digamos, que a los de una manifestación. Por eso que yo hago ese distingo en los roles que cumple cada uno. Y creo que en general el gobierno de Piñera, y lo que pasa con el gobierno de Piñera, fue un diálogo después democrático de los partidos. Muchas veces nos tocó ir a La Moneda, incluso estuvimos ahí discutiendo en el Parlamento con los ministros del presidente Piñera cada una de las medidas, siendo un gobierno tremendamente duro, digamos, en materia de avance y necesidades desde el punto de vista económico y social. Tuvimos que empujar los retiros para poder llegar al pueblo que estaba desesperado, confinado en sus casas, y el gobierno no quería avanzar en ningún tipo de ayuda. Recuerdo, fue un gobierno muy duro para la ciudadanía, para la gente más modesta, en medio de la pandemia después. Creo que Piñera le costó mucho a ese gobierno entender la situación, y creo que no la entendió nunca. Bueno, ahora, Juan Andrés, yendo a la crítica política de este concepto de travestismo político que se ha usado en otras ocasiones. Ayer había algunos artículos que reflotaban críticas que había hecho la presidenta Bachelet, el mismo Boric en su momento, calificando de travestismo político, por ejemplo, en el caso del presidente a Francisco Vidal.
se ha cuestionado mucho al actual presidente por sus cambios de opinión, ¿no? Se ha hablado de las volteretas, de que tiene poca credibilidad, muchas de las posiciones que defiende ahora y que antes tenía una posición contraria. ¿Qué podrías decir respecto de esto? Porque, bueno, para cualquier líder político la credibilidad es muy importante, ¿no? Pero también ocurre, y ha ocurrido con todos los gobiernos, que quienes están ahí en la moneda, en el sillón de O'Higgins, tienen muchas veces que tomar decisiones difíciles y que van en contra incluso de sus proyectos políticos, ¿no? Eso ha ocurrido creo que en todas las administraciones, incluyendo la del presidente Piñera. ¿Cómo ves esta crítica respecto de los cambios de opinión o de posición, más bien, de este gobierno, ¿no? Del presidente Boric? Mira, yo insisto, yo creo que la crítica a los cambios de opinión me parecen más allá incluso de lo antidemocrático. Me parecen de un nivel de dogmatismo brutal. Y se usa en distintos sectores en Chile, como que fuera un pecado cambiar de opinión. Realmente yo lo encuentro increíble. Ahora, distinto es cuando hacemos referencia a cuestiones de principio. Y cuestiones de principio, por ejemplo, para mí son el derecho a la vida. Y el derecho a la vida en este país se ha violado históricamente sobre la base de dictaduras y terrorismo atroz. Eso para mí sí que es un problema. Porque no tiene que ver con una forma o con un cambio de opinión. Tiene que ver con un tema que ya está absolutamente vinculado a la pervivencia y a la humanidad. Entonces creo que ahí nos hace falta un poco mirar los debates políticos desde este asunto. Jaime mencionaba los retiros. Mira cómo se han cuestionado ahora los retiros. Pero en su momento, y si no me equivoco, Jaime, tú fuiste uno de los que lo presentó. Yo lo hice, hicimos el primero con Alejandro Sepúlveda. Con Alejandro, fueron los primeros que lo hicieron. En un momento en el cual estábamos en pandemia, había caceroleo, la gente estaba angustiadísima, estábamos en pandemia. Y el gobierno no adoptaba ninguna posición respecto de ir en ayuda de las personas. Fíjate cómo ocurren las cosas. Ahora no solo a la derecha, hay otros sectores que dicen, oh, los retiros, mire. Entonces uno dice... Parte de la derecha los apoyó también. Sí, por cierto. O sea, había parlamentarias y parlamentarios de la UDI que le dijeron al presidente Piñera en su cara, nosotros vamos a apoyar los retiros. ¿No? Entonces yo lo que creo es que ahí sí que hay un tema que tiene que ver con los cambios de opinión en relación a cuestiones sustantivas como las que estamos conversando. Yo no veo, francamente, en el caso del presidente Boris, que en los cambios, entre comillas, de opinión haya algún pecado de principios o de cuestiones de esa naturaleza, ¿no? Por lo tanto, desde esa mirada, yo creo personalmente que hay, de mi punto de vista, errores políticos contundentes que se han cometido en el gobierno. Concretamente, la visión de los primeros meses, del primer año, en donde se vio y se observó el programa como una especie de tótem, y la gestión de gobierno estaba precarizada. Y por otro lado se empujaba una lógica de campaña para el primer plebiscito que se demostró totalmente disonante y disociativa, con 5,5 millones de personas que votaron rechazo. Ojo, 5,5 millones de personas que votaron en contra en el segundo plebiscito. Entonces, no es que aquí hubiera definiciones así a priorísticas respecto de que el mismo universo de votantes, 5,5 millones de personas que votan por voto obligatorio, uno las identifique conservadoras, de izquierda, o hiperrevolucionarias, octubristas. Eso está en la élite. Eso está muy en la élite. Entonces, claro, yo creo que la posición de nuestro gobierno, porque lo siento así, es mi gobierno, creo que fue en ese sentido, yo no la comparto, porque creo que los hechos reales demostraron equívoco. Y ahí incluso sigue un debate al interior de las propias fuerzas de gobierno, que es evidente, que es explícita. Por ejemplo, concreto, el CAE. Yo estoy más que de acuerdo con que se impulse el CAE, pero veo que hay sectores
políticos de nuestra coalición, por decirlo así, que dicen que es oportunismo o cosas de esa naturaleza. O sea, tenemos una visión social y política muy distinta de lo que significa en la vida social chilena, no política, el CAE. O sea, sí. Te quiero dar un dato, son a lo menos 3 generaciones. Pasa lo mismo con el sistema de pensiones, ¿eh? Yo lo decía hace años atrás. Son a lo menos, si no 4 generaciones afectadas por un sistema que implica que el endeudamiento te deja en el suelo, desde el punto de vista de la pervivencia en relación a salario, ingreso, endeudamiento, acceso a la posibilidad de una casa, de un departamento, en fin, un montón de cosas. Y se utiliza como argumento que a mí me parecen al límite de la crueldad, que hoy día se utilice el argumento de que se va a castigar a las personas que han pagado. Entonces vamos a seguir con esta lógica individualista, el abrirse camino a codazo limpio, el que se quede en el camino se queda, yo fui capaz y por lo tanto como yo fui capaz. O sea, es que yo creo que es parte de la lógica del neoliberalismo y la mercantilización que instaló la dictadura y que de los 90 en adelante no ha cambiado. Sí, Juan Andrés, no te adelantes tanto porque tenemos que hacer una pausa y a la vuelta vamos a conversar justamente de las prioridades del gobierno de cara a la tercera cuenta pública, entre ellas el CAE, que ha sido tan cuestionado, como dice Juan Andrés, incluso desde el propio sector, las propias filas oficialistas. Son las 9:01, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Historias de tu puño y letra llegan desde el sábado 4 de mayo a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Educación pública, patrimonio de Chile. La Universidad de Chile te invita a ser parte del Día de los Patrimonios. Conoce los tesoros y el acervo de tu universidad pública en sus distintos territorios, entre el 23 y el 26 de mayo. Revisa la oferta de más de 40 actividades en uchile.cl/Día de los Patrimonios. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes, te esperamos. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes 16 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia.
Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. Con 5 de la mañana de este lunes 20 de mayo estábamos conversando aquí en la pausa sobre las prioridades del gobierno que debiera plasmarse también en esta tercera cuenta pública que va a ser el próximo sábado 1 de junio. Ha habido críticas al CAE, ¿no? Lo mencionabas tú, Juan Andrés, críticas del propio oficialismo, de la oposición es esperable, pero en el oficialismo había una crítica bien dura. Yo les mencionaba ahora en la pausa que me llamó mucho la atención declaraciones de la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, quien decía ayer en un programa de televisión, cuestionaba esta medida calificándola de oportunista, incluso hablaba de populismo, no dijo el CAE, la condenación del CAE es populista, pero dijo prometer cosas que no se pueden cumplir es populismo, ¿no? Y mencionó por ahí algunos parlamentarios del Frente Amplio, en fin. ¿Cómo ven esto de primero la discusión sobre el CAE, ¿no? Que el gobierno priorice dentro de la crisis educacional que existe en el país, priorice una política como esta en lugar de otras, que es lo que se ha cuestionado también, ¿no? Tenemos una situación precaria, por ejemplo, en la educación pública, la educación parvularia, en fin. Quizás hay otras políticas que se podrían revisar, pero lo que se sabe hasta ahora en materia educacional de este gobierno como reforma es la condonación parcial al CAE, o más bien la creación de un nuevo sistema de financiamiento, que es distinto, ¿no? Que contiene parte del tema de la condonación al CAE. Jaime Mulet, ¿qué te parece este debate? Bueno, a ver, yo creo que en educación hemos enfrentado una crisis bastante compleja, particularmente en Atacama fue una situación que se vivió el año pasado, que fue pública, nacional, 80 días en paralizaciones por problemas más bien de habitabilidad de los establecimientos educacionales. Y ese problema es más o menos general, digamos, es un problema que también existe en otras regiones y creo que hay que mirarlo con atención. Estamos hablando de educación básica y educación media, no educación superior. Tuvimos después el problema de falta de, digamos, de cupos. Hubo que hacer todo un proceso en marzo, abril, para que todos los estudiantes de primero medio pudieran tener acceso a la educación. A mí eso me llamó brutalmente la atención y debo decirlo. Ese error, creo yo que el gobierno, mi gobierno, y lo digo así también como Juan Andrés, perdió mucho tiempo en materia de educación en la primera gestión con el ministro Ávila y lo digo, digamos, con dolor. Creo que el ministro Cataldo ha venido a tomar, lleva como 8 meses y ha tratado de poner al día una serie de cosas que no se hicieron a tiempo y que generaron consecuencias graves en la educación básica y media particularmente. A propósito de los SLEP y el mal funcionamiento de los mismos, hay que hacer una serie de rectificaciones de orden legal para que funcionen bien. Entonces hay una situación compleja, difícil en esa enseñanza, que es la enseñanza obligatoria, que es la enseñanza garantizada constitucionalmente, la básica y la media. Tenemos dificultades en la prebásica, en la sala cuna incluso, respecto de los montos de la sala cuna. Entonces, si usted me pregunta a mí, para serle bien honesto a propósito del CAE, ¿dónde coloco la plata yo? Si es que no me alcanza para todo, bueno, la educación prebásica es muy importante, la sala cuna, que obviamente no es educación, pero tiene que ver con los inicios, ¿cierto? Y con los derechos laborales fundamentalmente de las trabajadoras. Y bueno, y en la educación, perfeccionar los problemas que hay en educación primaria, básica, en la educación media, que hay dificultades económicas y que hay que hacer también algunas modificaciones importantes que requieren recursos. Yo los coloco ahí. Los coloco en la deuda histórica de los profesores. Más de 40 años profesores muriéndose con una deuda histórica que dejó la dictadura. Ahora, y si me queda plata en educación, bueno, voy a ver las situaciones más extremas de los deudores CAE. Pero eso, digo, en el ámbito de la educación.
Pero antes del CAE, desde mi punto de vista, está la previsión, la jubilación y está la salud. O sea, a mí hay algo que me complica, para serles bien honesto. Yo veo a las viejas, yo ya estoy entrando en la... pero veo a las viejas mayores que yo, 70, y a los viejos, 80 años, que se sacaron la mugre, la cresta durante la dictadura, que trabajaban 60 horas al día, que tenían miedo por el trabajo, que incluso muchas veces participaron en protestas, los aporrearon, les sacaron la mugre, que lavaban en Artesa, pensando en su casa, llegando a poblaciones que en ese tiempo se les decía de manera muy fea, poblaciones callampas, poblaciones, sí, porque no había medios, particularmente durante la dictadura, y no había esperanza tampoco. Esa gente, cuando hoy día está enferma y tiene pensiones de hambre, a mi juicio, esa gente tiene que ir primero en este país. Y el que tiene una deuda CAE, que obviamente se genera de manera injusta, con todo lo que implica, creo que lo importante es que esa deuda CAE no le liquide la posibilidad de comprar una casa, de manera que eso legalmente se puede hacer, que es una deuda que no se sume a sus pasivos y que pague en la medida que pueda pagar, como entiendo se ha ido ordenando de esa manera. De tal forma que si la deuda CAE no le daña su situación respecto a acceso a vivienda o crediticia y queda de una manera separada de sus otros niveles de endeudamiento que pueda tener o accesos a deuda que pueda tener, yo creo que eso puede esperar. Pero entiendo que es una situación injusta. Entiendo que le vendieron a Chile en ese momento la posibilidad de formar profesionales yendo, ¿cierto?, a este tipo de financiamiento y después esos profesionales no encontraron trabajo y se quedaron también con un grado de frustración doble, que el título a muchos no les sirvió y además el título de no servirle quedaron endeudados. Y si ese endeudamiento además les daña el acceso a la vivienda, por ejemplo, que es tan importante para tener deudas de largo plazo, bueno, eso hay que corregirlo. Pero lo primero para mí son las jubilaciones, la salud, la educación prebásica, la educación media, la educación que señalaba recién, porque me parece muy relevante. Y después lo otro. Si hay, perfecto. Y mi impresión es que no sobra la plata en este momento. Entonces, ahí tengo diferencia. Ahora, creo que el gobierno entiende esto. Hay un compromiso de campaña y quiere dar una señal, entonces tampoco conozco el sistema que están proponiendo. Tampoco lo conozco, pero creo que el presidente es un hombre inteligente y tendrá que buscar una fórmula que obviamente no implique saltarse al resto de chilenos mayores y otras prioridades que son antes que el CAE, a mi juicio. Sí, ahora para ser justos hay que mencionar que a este gobierno le tocó difícil el tema educacional, reactivar, ¿no?, la educación post pandemia, que los niños, muchos de ellos además se acostumbraron a no asistir a los colegios, ¿no? El tema de la reactivación educativa no es menor, implica una gestión ahí que tuvo que hacer este gobierno como prioridad, ¿no?, más allá de concentrarse en otras modificaciones. Está el factor también de la migración, a propósito de los cupos en los colegios públicos, con una población migrante que ha ido creciendo, y eso ha implicado muchas veces el tema de la falta de cupos en los colegios. Son situaciones que son difíciles de poder resolver, ¿no?, para cualquier administración. Ahora, Juan Andrés, el tema de las priorizaciones, ¿no?, de dónde se pone el foco cuando tenemos tantas necesidades. Ahí Jaime Mulet mencionaba varias. ¿Cómo ves tú la crítica que se hace respecto del CAE cuando tenemos tantas otras necesidades? Y te agrego la pregunta sobre cuáles debieran ser las prioridades en esta cuenta pública. El año pasado, yo lo mencionaba la otra vez, el año pasado el presidente Boric dijo que se iban a golpear todas las puertas, se iba a tener todas las conversaciones para sacar adelante el pacto fiscal y la reforma previsional, y bueno, a un año estamos exactamente igual, incluso peor, diría yo, ¿no?, porque se ve muy poca posibilidad de acuerdo en el pacto fiscal. De hecho, hay parlamentarios que están cuestionando este fast track económico, que también se acordó previamente y ahora lo están poniendo en duda. ¿Cómo debiera ser la cuenta pública en este contexto, ¿no? Las prioridades, las señales que se dan. Yo escuchaba en otro espacio un análisis que hacían analistas del sistema político chileno. Yo tiendo a pensar de que la institucionalidad política chilena
incluidos partidos, parlamento, tienen una disonancia cada vez mayor desde el punto de vista de las necesidades de la ciudadanía. Yo te decía, y lo he puesto acá como ejemplo, 5,5 millones que te votan rechazo y 5,5 millones que te votan en contra. Rechazan la constitucionalización de la ISAPRE, el negocio, rechazan la constitucionalización que venía en ese proyecto, la constitución del sistema de pensiones, negocio. Rechazan de que en ese proyecto venía el tema de echar abajo la ley Papito Corazón, rechazan la idea de que en ese proyecto venía reducir las contribuciones a los municipios. El estallido social, sí, claro, tuvo situaciones de violencia bien terribles, bien duras. Hubo represión también, ojo, porque cuando se habla de violencia se habla solamente de la violencia que pusieron sectores de las manifestaciones, no eran todas ni todos, ¿no? Para justificar que se le disparaba a los ojos a personas, para justificar que hubo represión, que hubo tortura. Entonces, bueno, pero ¿por qué digo esto? Porque lo que se mantiene en latencia en Chile, y todos los estudios y todas las encuestas, semana a semana, te siguen demostrando de que la ciudadanía se siente muy angustiada por carencias en salud, en educación, en pensión, en fin. Bueno, ¿qué vamos a esperar? Fíjate, nosotros en el gobierno de la nueva mayoría, por lo menos me refiero al Partido Comunista de Chile, al segundo año observamos un hecho. Y es que la política económica, que es un sustrato de un sistema económico, estaba reduciendo las posibilidades de crecimiento, ojo, porque tampoco nosotros somos personas que tengamos una visión sesgada de lo que es la economía, pero también estaba limitando las posibilidades de enfrentar estas demandas ciudadanas, ¿no? Bueno, se mantuvo dogmáticamente una política económica que encabezó Rodrigo Valdés, actual jefe del Cono Sur del Fondo Monetario Internacional, que además es una política que tiene el Fondo Monetario de forma permanente y estable. O sea, el tema de la economía a escala humana no existe para el Fondo Monetario Internacional. No existe. O sea, es una esquizofrenia que le queda corta a Eric Fromm cuando hace el análisis de la sociedad contemporánea desde el punto de vista capitalista. Le queda corta, ¿no? Porque eso es esquizofrenia. O sea, si tú hoy día no ves la economía vinculada a lo que es la pervivencia, porque eso estamos hablando, yo francamente creo que, no sé, pues, hagamos entonces un diseño estratosférico que lamentablemente, fíjate, yo no ni siquiera voy a hablar de la dictadura, voy a hablar de los 90 en adelante, está dejando fragmentaciones tremendas, si no se inventan. Fragmentaciones socioeconómicas, carencias, los campamentos, se descubrieron, existen los campamentos, se descubrieron por otras cosas, pues si hay decenas y decenas de campamentos en Chile. Decenas de campamentos. A propósito de lo que decía Jaime de las poblaciones callampa, las poblaciones marginales de otro momento, que entre otras cosas el origen de muchas poblaciones y de comunas en Chile y en la metropolitana en particular provienen de ahí. Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo vamos a tomarnos en serio, sensible y humanamente, estos temas? ¿Cuándo? Entonces, yo tiendo a concordar con lo que dice Jaime, pero creo que el correlato de aquello sería el efectivamente poner la centralidad en estos asuntos. Y si la respuesta, para mi gusto, es extraordinariamente dogmática desde el punto de vista estrictamente económico, porque me ha tocado conversar en estos días con economistas que no son de izquierda ni marxistas, son economistas de las escuelas tradicionales, tienen también la convicción de que este sistema económico colapsó, se agotó definitivamente para el crecimiento de la economía, para la inmobiliaria, para los niveles de pervivencia de la sociedad, para todo. Y nosotros dale con que va a llover, entonces seguimos con ese sistema, claro, que te lleva a una situación de callejón sin salida. Entonces creo que, mira, para mí el tema es hoy día, si necesitamos enfrentar situaciones críticas, efectivamente, la que ha dicho Jaime. Mira cómo está reventando el tema de las listas de espera en salud, de la peor manera. Pero las listas de espera en salud venían y vienen de tiempo. Educación. ¿Para eso se necesitan recursos? Sí, se necesitan. Si se les puede llamar recursos frescos, sí, recursos frescos. Pero eso implica política pública y política económica de coyuntura que tenemos que implementarla, porque si no la implementamos,
van a seguir produciéndose estas grietas sobre la base además de un boicot que no para en el Parlamento en relación a un sector que tomó la decisión ya cerradísima de cerrar las puertas a posibilidades de más recursos, porque el pacto fiscal es eso. Sí, la reforma tributaria es eso. Ahora, Jaime, es una disyuntiva difícil de resolver para el presidente porque tiene la oposición de la mayoría en ambas cámaras, ahora más incluso en el Senado con los senadores demócratas. Está la necesidad urgente de sacar adelante reformas como la reforma de pensiones, el pacto fiscal, ambas yo creo medias desahuciadas, ¿no? Por lo que uno escucha, la reforma de salud que se va a presentar en octubre de este año, pero no se ve ninguna posibilidad de que esas reformas realmente puedan tener la mayoría del Congreso. Por lo tanto, son pocas las opciones. Una, o ya renunciar, ¿no?, a impulsar estos proyectos. La otra es morir con las botas puestas, ¿no?, presentarlos igual y que se rechacen y traspasarle la responsabilidad a la oposición, y otra, ver una vía alternativa de mejorar las condiciones de vida de las personas que no implique pasar por el Congreso. ¿Cómo se ven esos escenarios en un contexto, como dice Juan Andrés, ¿no?, con una crisis habitacional? Vimos lo que ocurrió la semana pasada con manifestaciones de pobladores, ¿no?, en el río Mapocho y en otras partes de Santiago, con el tema del endeudamiento, podríamos dar un largo etcétera, ¿no?, la crisis de salud. ¿Cómo se ve eso, ¿no?, de mejorar las condiciones de vida de las personas en un corto plazo, en un contexto con un Congreso fragmentado y con una oposición muy dura también? Fíjate que el presidente Boric enfrenta un gobierno obviamente tremendamente complejo, dado que no tiene la mayoría en ambas cámaras, ni siquiera en una, y eso es una verdad. Y proyectos estructurales que están en su programa de gobierno son precisamente cambio legislativo, la reforma previsional que tú has referido, los recursos que se requieren para la lista de espera, el pacto fiscal, y la derecha se ha cerrado de manera brutal. Y aquí hay que decirlo, hay que decirlo porque la derecha no solo se ha cerrado al aumento de impuestos, que uno hasta podría entenderlo en la lógica de la derecha, ¿cierto?, que siempre ha planteado, digamos, y ha sido aversa al aumento de impuestos. Pero lo que no quiere es pagar impuestos, sino quiere las normas que buscan en el fondo el perfeccionamiento del sistema tributario, que lo que busca es que paguen los impuestos que están hoy día establecidos en la ley. Normas antielusión, normas antievasión de impuestos, normas para que se declaren efectivamente todos los impuestos, porque la subdeclaración es un problema grave. No quieren ni siquiera avanzar en los temas que ellos llaman de la permisología, que son facilitar las cosas de los permisos para avanzar en algunos proyectos de manera más rápida. O sea, tenemos una derecha absolutamente cerrada. Una derecha política, yo creo que comandada por la derecha económica, porque a la vez tenemos una banca, y quiero referirme a eso también, que le está cerrando las puertas a las empresas constructoras. Claro. Y nos estamos poniendo en aprietos con el plan habitacional que hizo este gobierno de construir 265.000 viviendas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no quieren prestar plata a las empresas constructoras. Porque como lo dijo el presidente, lo dijo el ministro Marcel, también tienen una mirada, ¿cierto?, que vienen hablando de que el país va a caer en una recesión desde que entró el presidente Boric. Y no solo no entró en recesión, sino que el país creció incluso en el peor año, que fue el año 2022, que era un año complejo. El 2023 el país creció 0,2, pero creció. Este año se proyecta ya un crecimiento cercano al 3%. Y la banca sigue esa banca a coñete, que dijo el presidente, usando un término cotidiano, ¿te fijas tú? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que hay cosas que se pueden hacer igual. Insistir, en primer lugar, con los proyectos que son las reformas estructurales. No hay que soltar, que se hagan responsables de sus contradicciones. Piñera ofreció el 3,3 en su gobierno, ofreció el 3% para solidaridad, el 3%, ¿cierto?, para la capitalización individual. Hoy día no quieren. La izquierda no quiso. Hoy sí, queríamos el 6, estamos de acuerdo, pero ahora hemos retrocedido, se ha hecho un diálogo. La verdad que yo le saco el sombrero al ministro Marcel, tiene una capacidad de diálogo tremenda y de paciencia. Yo fui a varias reuniones técnicas antes de elaborar la propuesta de pacto fiscal y la verdad es que iban todos los partidos, hicieron reuniones los días jueves en la tarde, pero varios meses. Lo digo porque está esa voluntad y esa perseverancia. Hay que seguir. Yo no pierdo la esperanza, y creo que ahí es donde muchas veces los trabajadores,
en fin, van a empezar o tienen posibilidades también de movilizarse, de señalar lo que el pueblo también desea, que es el aumento de las pensiones. No estamos hablando de aumento de impuestos, estamos hablando de que paguen los impuestos. Además, no pagan los impuestos que tiene que pagar. Además, la plata que tienen la sacan del país. Entonces, hay un problema con el empresariado en nuestro país y yo creo que no asume la responsabilidad que tiene. El empresariado en este país es muy fuerte, el 80% de la economía depende del sector privado, solo el 20% del Estado. Y no asume la responsabilidad que tienen con el país. No lo han hecho. Salvo cuando estábamos en el estallido, si ustedes se acuerdan que el señor Luxi dijo, no, hay que subir el ingreso mínimo, no, hay que conversar, no, oye, y se les olvidó después del acuerdo del 15 de noviembre, se metió la cosa en lo político y ellos retrocedieron y no movieron nada de nada. Entonces ahí hay una responsabilidad. ¿Qué puede hacer el gobierno en este contexto? Insistir. Yo creo que en eso el equipo económico, particularmente con Marcel y el presidente, en cada discurso que puede lo repite y se lo dice delante de los empresarios, la necesidad de la reforma previsional, la necesidad de avanzar en el pacto fiscal, la necesidad de avanzar en el tema de los permisos para hacer las inversiones más rápido, la necesidad de que la banca, ¿cierto?, tenga una interpretación de la economía real y no constreñida, que es casi una conspiración que está haciendo hoy día la banca en contra del gobierno, porque el Banco del Estado ha logrado, con los pocos recursos que tiene, ¿cierto?, de abrir allí la puerta y mejorar las condiciones crediticias de muchas empresas. El propio Ministerio de Vivienda y de Obras Públicas han tomado decisiones para adelantarle plata a las empresas constructoras, subirle los precios cuando subieron los materiales, o sea, todo un esfuerzo del Estado. Pero ¿qué se puede hacer? Yo he pensado mucho esto y yo creo que hay aspectos desde la vía administrativa que tiene el presidente de la República, donde se puede avanzar. Por ejemplo, creo que hay que capitalizar el Banco del Estado. Y habrá que endeudarse en $1.000 millones, un bono a 20 o 30 años, ponerle más espalda para que el Banco del Estado reemplace esa banca que hoy día está siendo restrictiva, o coñete, como dijo el presidente. Y podría ser, el Banco del Estado tiene todas las condiciones. De hecho, hoy día el banco le ha permitido a muchas empresas constructoras del sector privado, porque no hay constructoras públicas, salvarse. Y creo que hay que fortalecer el Banco del Estado y el presidente podría hacer eso para darle más espalda y que abra líneas crediticias a empresas constructoras que son viables para reforzar la construcción y las obras públicas, que son muy importantes. En segundo lugar, hay cosas que no tienen que ver con la ley y el presidente a mí me encantaría que las anuncie. Por ejemplo, bueno, vamos por una nueva fundición o 2 fundiciones nuevas para fundir y refinar en Chile. Eso no depende del Congreso, no depende de la oposición y está en el programa de gobierno. Tenemos una Atporta en pleno estudio en Paipote. Se cerró la que estaba mal, en fin, pero el gobierno está comprometido en hacer otra, ¿cierto?, de delantal blanco, no contaminante. Bueno, vamos con otra más que se ha planificado en la zona de Antofagasta o de Atacama, ya que tenemos 12 millones de toneladas de concentrado de cobre que estamos exportando como submateria prima. Da como para 10 fundiciones. ¿Me entiendes? Podamos hacer 2 o 3. Son importantes geopolíticamente, son rentables. Están todos los estudios. Nadie hoy día se niega a que hagamos fundiciones. Y eso no depende de un proceso legislativo, depende de una decisión económica. Y yo creo que esa decisión de parte del Estado se puede perfectamente hacer. Y das tú una señal de no solo reindustrializar, sino que la cantidad de trabajo que se genere y la mirada hoy día de agregarle valor al cobre, el mínimo, pues si explotemos o exportemos cobre y no una materia subprima, como hemos ido bajando durante los últimos años, no sé, incluso en democracia, claramente. Entonces, creo que hay medidas que se pueden hacer de orden administrativo, perfectamente, que no dependen del Congreso, e insistir en el Congreso. Y yo creo que en eso el presidente de la República ha hecho y ha tenido una claridad meridiana en insistir en la reforma educacional, en la reforma tributaria, en el pacto fiscal. Y ha habido voluntad de diálogo. Y la ciudadanía tendrá que evaluar en la próxima elección. El presidente tiene que morir con las botas puestas, seguir. No puede seguir transigiendo todo porque vamos a terminar haciendo un gobierno de derecha. ¿Me entiende usted? Nosotros queremos solidaridad en el sistema previsional. Queremos solidaridad intergeneracional y también intrageneracional. Creemos que es lo justo. Los sistemas sociales son, por definición, sistemas solidarios. Por eso que creo que es importante insistir y que la ciudadanía vea
la ciudadanía va a tener que tomar una decisión en la próxima elección presidencial y decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, si es que estos avances que son tan sentidos, tan pedidos, que fueron parte de la protesta social, o si no va a pasar, bueno, lo que puede pasar, pues, que puede haber otra protesta, puede haber otro levantamiento. Si aquí no se ha arreglado nada de lo que gatilló el movimiento social, aquí no se ha arreglado prácticamente nada porque la derecha se ha opuesto a todo. Sí, ahora el sentido común mayoritario pareciera en este momento apuntar al fortalecimiento de la capitalización individual y no la solidaridad, ¿no? Así que ahí es difícil también para el gobierno traspasar ese costo a la oposición cuando en rigor lo que está haciendo la oposición es representar quizás ese sentir mayoritario que así por lo menos se menciona en las encuestas. Juan Andrés, nos tenemos que ir, pero un par de minutos para redondear, para cerrar la idea. No, mira, absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Jaime, y particularmente respecto a lo del Banco Estado. A mí me parece que esa es una solución concreta, súper concreta ahora, no pasa por el Parlamento. La derecha va a gritar, van a cuestionar, pero fíjate que, ojo, es verdad, si las inmobiliarias las están siendo, las grandes y las pequeñas, las medianas, lo que sea, que son privadas todas, están siendo azotadas por la gran banca, que es la que controla la economía, efectivamente. Entonces, controla la AFP, no todo controla todo, la economía, claro. Entonces, efectivamente, la salida en este momento está ahí. Yo estoy muy de acuerdo y creo que efectivamente es una cosa muy concreta. Banco-Estado con la cantidad de recursos, y esto implica reinversión en salud, educación y otros ámbitos con los cuales podemos empujar hacia adelante. Y también estoy de acuerdo en que la derecha tiene que asumir su responsabilidad respecto a este boicot, porque es un boicot. No sé en qué sistema político democrático los parlamentos tienen la posibilidad de boicotear un programa de gobierno votado por la ciudadanía, porque aquí lo que se está haciendo no es legislar, es boicotear un programa de gobierno votado por la ciudadanía. Bueno, vamos a estar muy pendientes de la evolución de estos temas, particularmente en el caso de pensiones. El gobierno le puso urgencia a este proyecto que está en la Comisión de Trabajo del Senado, ahí que la preside el senador Moreira, que ha sido bien crítico de este proyecto, así que vamos a ver cómo evolucionan todos estos temas. Nos tenemos que ir, son las 9:32, agradecemos a Juan Andrés Lagos. Juan Gracias Andrés, por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Jaime Mulet, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, a cuidarse del frío, de la lluvia sobre todo, con todas las implicancias que eso puede tener. Hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.